Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los parques industriales bien gestionados pueden multiplicar hasta por 3 el nivel de inversión privada en una región y generar más de 15,000 fuentes de empleo directos en una década determinada si es que lo hacen de manera adecuada. Bienvenidos a un nuevo episodio de B de Verídico. Soy Darío Velázquez Enríquez y les pido que nos acompañen hasta el final de este podcast para poder establecer y advertir cuál es la realidad de los parques industriales, cómo se debe potencializar los niveles de inversión en estos y de qué manera se debe realizar un trabajo adecuado para potencializar las fuentes de empleo y generar y agilizar los ingresos en nuestro país. En esta ocasión nos acompaña el arquitecto Washington Bisuete. Es un profesional de amplísima experiencia, por no decir uno de los pocos en Latinoamérica, al menos en Ecuador, uno de los más autorizados para poder conversar respecto de estos temas. Mi querido Washington, bienvenido. Por favor, coméntanos de tu experiencia profesional, académica y sobre este tema y tópico que vamos a abordar en este podcast. Muchas gracias, Darío. Te agradezco por la introducción. Un poquito has dado mi experiencia y te cuento que mi experiencia, yo estudié arquitectura aquí en el Ecuador y poco a poco fui entrando en esta gestión de la gerencia de proyectos. Es del nicho que yo empecé y me fui dando cuenta de todos los inconvenientes, todo el tema que tenía alrededor de esta inseguridad normativa al respecto de las actividades comerciales en primera instancia, trabajando en uno de las 3 retail más grandes del Ecuador. Luego mi paso por multinacionales de amplísima experiencia y que hacen empresas de desarrollo bastante importantes alimenticias en el Ecuador. Veía que las industrias, un poco esta parte normativa, esta parte legal, tenían muchos problemas al respecto de incompatibilidad de uso de suelo o de temas tributarios. Entonces, estos temas que si bien es cierto no van atados a la arquitectura, pero finalmente al ser temas normativos municipales, básicamente el arquitecto obviamente en conjunto con la parte legal, con la parte tributaria, es quien tiene que, por así decirlo, encaminar estas cosas, ¿no? Para las operaciones, porque subsanado todos estos temas uno puede diseñar, construir y funcionar y operar con total calma, hacer las inversiones que en este caso la industria crea necesario, crear fuentes de trabajo como tú comentas. Entonces ahí fui encontrando este nicho y me fui especializando. Entonces de tal manera que mi expertise es justamente un arquitecto especialista en toda la parte comercial. Tengo varios centros comerciales diseñados. Ahora mismo creería que yo comencé con el primer centro de distribución de los retail aquí en Machachi y posteriormente también estoy a cargo de la gerencia y estuve desde cero en el diseño del primer parque ecoindustrial en Ecuador ubicado en Machachi. Eso es interesante, mi querido Washington, porque a veces la gente puede descontextualizar lo que significa un parque industrial. A veces podemos nosotros creer que solo se trata de una asociación de empresas que tienen una misma circunscripción territorial donde desarrollan ciertas actividades para el bien de cada una de sus empresas. Eso es lo que podemos hacer entender. Pero también tendríamos que ver que estos parques industriales gozan de beneficios tributarios, arquitectónicos, de planificación, pero van también de la mano de la decisión política. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a las decisiones políticas por la variedad que tenemos del sistema normativo en el país? ¿Eso ha afectado, eso ha potencializado, eso ha generado un sistema de retardo en el ejercicio propio de un buen parque industrial? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Básicamente, justamente como comentas, sí quisiera puntualizar, es importantísimo el tema normativo, el tema legal de las industrias, porque hablemos de inseguridad jurídica, que aquí hay mucho, por ejemplo, dependiendo del GAD, en donde esté el parque industrial, eso muchas de las veces limita la toma de decisión. Y tú sabes que montos para implementar una industria, tan solo una bodega comercial, una bodega de alquiler, tiene que ver con ¿dónde voy a hacer la inversión? ¿Qué seguridad jurídica, legal, técnica, ambiental, normativa tengo para poder destinar estos recursos y que en el tiempo pueda tener mi retorno esperado, pueda crear las plazas de empleo que yo tengo programado? Entonces esto limita muchísimo definitivamente tan solo el pensar en comprar un lote para una industria. Posterior, hoy por hoy tenemos la normativa ecuatoriana en donde hay normas que es una camisa de fuerza en donde
de cierta manera las áreas comunales privadas, de dominio privado, se ven afectadas dependiendo de cada GAD, ¿no? Es decir, cada GAD tiene su, digamos, bondades o le ve de otra manera a esta parte de las áreas comunales industriales, por ejemplo, y se ven afectadas. Entonces eso hace que las empresas, por ejemplo, no le vean como un paraíso, por así decir, como una tierra ávida para poder hacer inversiones, cosas que no pasa en Perú y en Colombia, por ejemplo. Eso por el lado. Por el lado, por ejemplo, del lado de la inversión, del crédito para estas grandes, tenemos una normativa absolutamente con tasas de interés altísima, con modelos económicos arcaicos. Normativa insípida, Insípida, que no te da la posibilidad de que sigas adelante. Por ejemplo, como hay en Colombia y Perú, donde las industrias per se no son dueñas de la tierra, sino vienen un modelo, por ejemplo, de muchos que hay, pero digamos hoy por hoy, creería que nosotros como parque industrial somos uno de los pioneros en el sistema Build to Suit. ¿Qué es Build to Suit? Yo te hago, Darío, digamos que tú tienes una empresa para hacer zapatos y necesitas, por supuesto, tu terreno con calificación, con zonificación industrial para tu actividad, en este caso, confección de zapatos. Y adicional necesito mi planta como un traje hecho a la medida. Es decir, necesito las plantas con unas características especiales, mis bodegas, mi área de producción, mi área de bodegaje, todo el tema de mi personal. Entonces vienes donde mí, yo te digo, oye, Darío, yo te construyo y te rento el terreno para que tú operes. Pero yo hago la inversión de la infraestructura. Y todo tu dinero, tu patrimonio, destinas al core de tu negocio, porque lo que tú sabes es hacer zapatos. No sabes de comprar terrenos y menos de construcción. Por supuesto. Pero, por ejemplo, aquí las leyes no nos acompañan para este tipo de inversiones, ¿me entiendes? Entonces son temas que, por supuesto, el industrial sabe hacer lo que él sabe hacer. Y estos modelos complementarios le pueden permitir incluso mejorar inversiones, la diversificación de una industria, la ampliación de una industria, que hoy por hoy, tú sabes, las industrias, yo veo que en Ecuador, si bien es cierto, los mercados internacionales se están abriendo, pero son mercados gigantes, que claro, te van a hacer una demanda absolutamente gigante que no necesariamente tu industria va a poder satisfacer. Pero en cambio las industrias hoy se están preparando para este cierto de estas asociaciones, inclusive regionales, para poder satisfacer las demandas de estos grandes mercados. Entonces, hacia allá donde apuntan. Pero claro, tú te preparas sobre un terreno, sobre una propiedad, con una seguridad jurídica bastante interesante, bastante segura para tu inversión. Eso es un poquito el tema. Que te demuestre sistemas de incentivo, un sistema o un cuerpo normativo que te dé la suficiente solvencia como para que puedas invertir, para que seas atractivo. El problema también está, creo yo, no sé si compartes, el hecho de que cuando nosotros como ecuatorianos nos metemos en la política y necesitamos un voto, tenemos que partir del hecho de que qué tan adecuado es que yo genere un sistema de estímulo para parques industriales que puedan establecer sistemas de fuentes de desarrollo que vienen de la mano también con muchas plazas de trabajo, que es lo que necesita el país. Pero a veces también por el voto dicen, no, si yo le doy, dentro del mismo ejemplo que ponías, de una planta de zapatos y me voy contra 10 zapateros, se va a ver terrible el hecho de que yo no potencie el sistema artesanal y me vaya al tema industrial y yo contamine y deteriore este tema artesanal. Lo que no se explica y lo que no se hace notar es de que son dos actividades totalmente distintas y diversas y diferentes, porque aquí lo que voy a potenciar es la fuente de empleo y aquí voy a potenciar a través de la fuente de generación de actividad artesanal otro tipo de estímulos que ya tienen leyes que fomentan efectivamente y estimulan a todo artesano. Y por otra parte, en cambio, las actividades industriales tienen restricciones, tienen trabas y eso hace que seamos menos atractivos. ¿Qué es lo que se debe evidenciar, mi querido Washington? ¿Qué es lo que se tiene que advertir a la comunidad respecto de un parque industrial? ¿Es bueno, es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? A ver, ¿por qué es bueno? Porque, un parque industrial primero entendemos que es un territorio, un área determinada que cumple características de zonificación industrial dependiendo de dónde esté ubicada, porque sí creería que el estudio para implementar un parque industrial no puede ser en cualquier parte, sino obedece a por ejemplo, tienes que tener un estudio de tráfico, de ubicación, cercanía de puertos, cercanía de aeropuertos, cercanía de cómo te va a llegar tu mano de obra,
cómo vas a poder evacuar y hacerlos del producto terminado, así como también de estos factores que tú comentas, que por ejemplo, nosotros en el parque industrial teníamos lotes bastante grandes para empresas. Nosotros trabajamos con empresas AAA y multinacionales, pero nos dimos cuenta que los proveedores, que en este caso podría decirse los artesanos que tú comentas, que son sus proveedores de primera instancia de una materia prima, ya sea directa o de una materia prima con algún tratamiento preliminar, ven la necesidad de estar cerca. Pero tenemos el otro tema, ¿no? Que por ejemplo pasa mucho, y en este país pasa mucho, que los parques industriales se planifican en áreas donde no tienes agua potable, donde no tienes alcantarillado, donde no te es posible, por así decir, el tema de estar rodeado de vivienda, que tú sabes, obviamente una industria no le va a interesar estar en la vivienda, más allá de que la vivienda tiene que estar próxima, pero no junta. ¿Por qué? Porque se va a servir de un área laboral, de una fuerza laboral, de servicios que le signifiquen que estén en un flujo, en una distancia óptima, pero no al lado, para que le genere incompatibilidad y que te digan, oye Darío, 20 años después de que pones tu industria, te digan, ¿saben qué? Ya estás con la vivienda al lado. ¿Por qué? Porque también las actividades industriales, y esto hablo a nivel mundial, el obrero quiere vivir al lado de la industria. Esa es una realidad mundial. Pero las zonas tienen que brindarte como parque también estos cinturones de protección que te permita poder satisfacer por un lado tu demanda, poder cumplir tu tema normativo, hoy que está muy de moda el tema medioambiental, medio sostenibilidad, todos esos temas, pero también que tú como parque garantices que cumples normativas ambientales, normativas laborales, que tú como parque también haces el tema de responsabilidad social. Porque las empresas, yo en mi experiencia creo que la empresa se mueve como un elefante. Un elefante se mueve despacito, pero se mueve. Pero las industrias, tú sabes, ¿no? Y hablemos desde las plantas directivas, desde las gerencias, a veces una empresa tiene metas, tiene objetivos y obviamente a veces se concentran en eso y dejan de lado todos estos temas de responsabilidad social, todos estos temas de ambiental y cumplen, pero tal vez quisieran cumplir más. Pero ahí viene esta suerte de encontrar los partners adecuados, las empresas que les brinden estos servicios desde y que se sientan seguras. Y que se sientan seguras, porque por ejemplo, yo te digo en mi experiencia, casi siempre el gerente de servicios generales es quien está a cargo de las contrataciones, y hablo desde materia prima hasta temas tributarios, porque es quien obedece y quien además de su organigrama, tiene a cargo estas funciones. ¿Cuál es el incentivo que tiene? Claro, pero no, simplemente él dice, ¿cómo sé escoger al partner adecuado? No tiene el tiempo necesario de verdad este partner, lo que me presenta aquí comprueba que efectivamente es un caso de éxito o no. Entonces yo sí creo que estas alianzas es importantísimo que uno vaya a la industria, porque las industrias, como están obsesionadas en el tema de cumplimiento de sus metas, sus objetivos, necesitan que les vayamos a tocar la puerta y establecer estos servicios. Básicamente aquí estoy para satisfacer sus necesidades, sus requerimientos. Donde hay una necesidad hay una oportunidad de negocio, ¿no? Pero para eso necesita también el compromiso de las autoridades políticas. Correcto, que se encuentran a eso iba. Dentro del poder, como para que puedan incentivar este tipo de actividades. Ojo, sin que esto advierta que tienen algún tipo de interés de carácter particular, sino más bien tiene que ser un interés de carácter social para que puedan dar un tema de sostenibilidad y también de apoyo laboral, económico, una fuente de desarrollo propia que tenga atrás un tema que se constituya un tema de atracción para los multilaterales. ¿Qué es lo que evidencia un multilateral? Que primero sea sostenible, que sea obviamente en el tiempo atractivo y que pueda apoyar a la comunidad. En el caso de que mencionaba respecto a Machachi también, hay que tomar en cuenta cómo es que se ha desarrollado y cómo va creciendo y cómo se ha generado en un polo de desarrollo de carácter industrial, justamente con lo que ustedes vienen haciendo, porque de pronto tienen el soporte de carácter legal, normativo y con el apoyo político, digámoslo así, desde el contexto de la administración propia de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, ¿qué es lo que se puede evidenciar también? Hay que ver si es que se están aplicando o no los estímulos tributarios en lo que tiene que ver con renta, con IVA, si es que efectivamente ustedes están siendo beneficiarios de estímulos tributarios de patente municipal de 1.5 por mil sobre los activos totales, si les están dando algún tipo de conveniencia en el manejo de tasas, de contribuciones especiales de mejoras, porque ustedes apoyan el desarrollo sostenible del cantón.
pero también hay que ver qué es lo que está ofreciendo sobre el tema de sostenibilidad y de apoyo normativo para que ustedes puedan desarrollarse. Porque de lo contrario, si solamente ustedes están bregando por luchar por un tema industrial y por otro lado tienen las trabas o los taras políticas, resulta un poco complejo porque es incompatible. Tiene que ser eminentemente articulado para que ustedes puedan desarrollarse. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacerse también, mi querido Washington, en un tema urbanístico? ¿Cómo ayuda un parque industrial, un tema urbanístico en el cantón? Verás, un parque industrial, te digo, por experiencia, ayuda muchísimo porque, por ejemplo, normalmente, hablo en los casos de Ecuador, porque en otros países tenemos muy bien determinadas y servidas las áreas industriales y que estamos hablando de áreas que tienen unas extensiones importantes, pero en Ecuador casi siempre las áreas industriales se ven ubicadas en la periferia, con una distancia importante respecto de los polos urbanos, ¿no? De los polos de vivienda, por obvias razones, y generalmente muchas no tienen el tema de servicios básicos, redes de infraestructura de agua, pero verás, esto no es un limitante porque se denomina incluso cómo se aprueban como proyectos de autoabastecimiento, es decir, tú mañana planificas un parque y tienes que buscar la forma de dotar de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, que tampoco es muy complicado, ¿no? Tal vez, dependiendo del caso, puede tener un costo mayor o no, pero tampoco es complicado. Pero me parece que es una buena forma de que tú como parque, como diseñador, te comprometes para generar primero tus requerimientos. Y seguramente, aleatoriamente, estos requerimientos en el tiempo pueden gozar toda la periferia al parque, porque seguramente vas a beneficiar con agua potable al sector, no al cantón per se, porque creo que el cantón es un área bastante amplia, pero digamos las periferias. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para que tengas una idea, nosotros tenemos 190 hectáreas y para nosotros el tema del mantenimiento de los lotes, porque obviamente de capa vegetal, era un costo importante y era una actividad importante por el clima, porque es un área lluviosa. Pero encontramos la forma, por ejemplo, a los que viven cerca al parque, ellos se encargan de cortar la hierba, mantener la capa vegetal controlada y adicional esa hierba, ese remanente se llevan sin ningún costo para sus animalitos. ¿Por qué? Porque ellos en sus parcelas no tienen dónde sembrar hierba o al menos no la cantidad que requieren. Ese tipo de beneficios, por ejemplo, y lo que te decía, los industriales muchas de las veces no tienen el tiempo de estructurar este tipo de asociaciones públicas. Esto es ganar y ganar, ¿no? Es ganar y ganar. Por ejemplo, tenemos el tema hoy, el tema de que tú apoyas al deporte y te descuentas del 150% del impuesto a la renta, el tema de REDNI. Hay muchos temas, por ejemplo, nosotros hacemos el tema de reciclables, damos el reciclable a fundaciones que con lo que venden la chatarra o todos los materiales reciclables hacen prótesis para niños. Pero es lo que te decía, ¿no? Yo veo que el tema, primero un parque industrial te permite este ecouniverso donde digamos que tienes a la mano varias empresas, todas con necesidades, unas más, otras menos, pero el hecho de llegar allá, de estar en un territorio, por así decir, sectorizado, por ejemplo, nosotros como administración del parque, si bien es cierto, no podemos y no pretendemos ser un ente sancionador, pero estamos todo el tiempo monitoreando que las empresas cumplan, que no nos afecten porque tenemos ciertos permisos y ciertas licencias como parque. Se constituyen en custodios. Exactamente, muy bien dicho. Y a veces vemos que, como te decía, nada más para completar la pregunta anterior, que este tema de tener estos paneles, estos profesionales especialistas que se acerquen a golpear la puerta y ofrezcan sus servicios, casos de éxito, ellos, o sea, porque en realidad ellos dicen, alguien que le diga, verá, lo que usted puede hacer tributariamente, normativamente es esto, aquí está el abanico de opciones, escoja cuál se apega más, porque hay muchos temas también que a veces en esta voraz crecimiento industrial, voraz actividad industrial, no tienen el tiempo de establecer, escoger bien, ver que efectivamente lo que te vienen a servir todo, tú sabes, esos temas. Entonces, y nosotros tenemos modelos propios, Washington, para el parque industrial, o también hemos ido o estamos actuando en base a reflejos de otras experiencias, no sé, en Asia, en Europa, de Estados Unidos, o tenemos modelos propios. No, modelos propios, yo te digo la experiencia nuestra, por ejemplo, nosotros, inclusive para el diseño de la red de alta y media tensión del parque, tomamos como referencia, la empresa eléctrica no tenía experiencia, te puedo decir que fue una experiencia enriquecedora, aprendimos juntos con la empresa eléctrica y tomamos una norma mexicana.
Al día de hoy, entiendo, por ejemplo... Lo bueno se replica. Correcto. Hoy la empresa eléctrica está absolutamente capacitada para poder hacer otro, pero este es el tema, ¿no? Creería que los modelos más exitosos, diría que Colombia y México medio, porque claro, en Colombia y en México no se diga, los parques industriales estamos hablando de que son miles de hectáreas, son parques industriales donde imagínate, se hacen los despachos con línea de tren, tienen sus propios temas, entonces son sistemas muy grandes, ¿no? Que aquí estamos apenas despegando, pero tenemos que llegar. Que tenemos que llegar, porque como te decía, por ejemplo, ayer yo veía, soy fanático de estar viendo los datos a nivel país. El año anterior, el 2024, el Ecuador exporta el doble de fruta que Brasil. O sea, ¿tú creías eso? Si no me falla, es increíble. 41.5 miles de millones en fruta. Estamos a la mitad de Colombia y Perú. Algo que tú dices, ¿cómo? Pero esa es la realidad, ¿me entiendes? Es la realidad de estas sinergias industriales que te permiten, por ejemplo, generar que el pequeño agricultor tú le capacitas, porque el industrial se finca, se capacita. ¿Y por qué no pensar en algún momento? Entrégame la fruta bajo estas características, con este cumplimiento de normativo, y mira, yo te recojo, evitando el tema del intermediario, que ese creo que es un mal en cualquier caso, pero estas sinergias y la empresa se ubica cerca de todo de todas sus, por así decirlo, sus abastecimientos en general, permite que ellos se encarguen de coger el producto y mandar a exportar lo que sea o hacer pulpa, qué sé yo, tantas cosas que hay al respecto de la industria. Pero eso es lo que te permite un parque industrial, pero como te digo, la estrategia industrial requiere de grandes profesionales, como en este caso, qué bueno este post, porque podría decirte que a veces en este tema, porque tú sabes, toda industria quiere emplearse, toda industria quiere cumplir sus objetivos, tiene que ver qué está haciendo la competencia, cosas así, no tiene el tiempo tan importante que es poder encontrar un partner que le acompañe bien en sus impuestos, que le acompañe bien en las recomendaciones de qué hacer con la responsabilidad social, cómo van cambiando, modificándose las leyes, de qué leyes puede beneficiarse para tener incentivos tributarios, cómo puede hacer estrategias para mejorar la sostenibilidad, todo ese tipo de cosas. Yo veo que ese es algo importante y que un parque industrial te va a permitir tener un ecosistema donde están todas las industrias y por así decir tú puedes hacer incluso la unión hace la fuerza. Nosotros tenemos un poco este concepto que si tú trabajas con todas las industrias seguramente van a tener muchos beneficios desde un mejor descuento, un mejor costo, un mejor alcance y seguro. Entonces esos son los beneficios. Ahora, el tema laboral indudable, imagínate un parque industrial, por así decir, te puede generar no menos de 2,000 plazas de trabajo, un parque industrial mediano, estamos hablando de entre 80 y 90 hectáreas. Segundo, de la mano de obra directa, ¿no? La mano de obra indirecta te debo decir que debe ser 3 o 4 veces más. Y el otro tema es también, este tema complementario a lo que la gente quisiera, es que vaya generando estos beneficios de cumplimiento de normativas que se vuelven, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que las industrias necesitaban mano de obra calificada. Y te digo, por ejemplo, en el tema de personal que maneje, que sepa armar un pallet, que sepa manejar montacargas, que sepa el análisis primordial de bodega, no había. Y te estoy hablando que no hay ni institutos, ni la academia que brinde estos cursos rápidos que le forman a un operario, que es lo que la empresa busca. ¿Y qué? Va atado a una altísima rotación porque contratan gente que no tiene expertise. Claro, y que le dicen al mejor obrero, capacítale. Pero tú sabes, hay este celo profesional y ya, pues, pero si nosotros tenemos nuestro propio centro de capacitación, por ejemplo, nosotros vienen a las industrias, nos tomamos un café muy bueno como el que me estás ofreciendo y digo, cuéntame tus problemas. Entonces me cuenta sus problemas y yo le digo, oye, te tengo la solución. Sea que el parque genera con nuestro personal técnico o buscamos partners, ese tipo de cosas, pero vemos que hay mucha necesidad y, por ejemplo, mira, y en el parque capacitamos gente para las industrias del parque y para las industrias fuera del parque. Entonces, sin egoísmo. Sin egoísmos. Nosotros vienen las industrias, saben que las escuelitas de acá están mal cubiertas, las industrias se unen, hacen este tipo de cosas. Es desarrollo. Tú mencionabas, ¿no? Y que los GAT, por ejemplo, deben ver este tipo de cosas, deben ver
que el que genera empleo, que el que genera estas posibilidades de tocar la puerta y hacer responsabilidad social, de hacer temas de ayuda social para la niñez, que hoy por hoy creería que es el nicho más importante, porque el hecho que los niños puedan desarrollarse deporte, puedan educarse, es el futuro, como es un cliché muy bien llevado, ¿no? Pero claro, al final, como tú comentabas, y qué bueno que puedas desde la parte legal tener este criterio, porque es lo que veo. Al contrario, creen que es el enemigo, al contrario, creen que hay que verle como el monstruo, y no es así. Porque hay que entender, como te decía, las industrias se mueven como un elefante, se mueven despacito, pero se mueven. Hay que ir a tocar la puerta, porque entre tantas cosas que tienen, seguramente lo que van a priorizar es la producción. Y podríamos empezar a soñar que no necesariamente necesitamos de los dos ingresos fundamentales del Ecuador, ¿no? El ingreso petrolero y el ingreso tributario. También, ¿por qué no pensar en el tema de la producción? ¿Por qué no pensar en estos parques industriales que generen justamente esta tranquilidad para saber que nosotros sí somos fuente de ingreso por el polo de desarrollo de acuerdo a las exportaciones que realicemos? Eso es justamente lo que tenemos que apostar. Pero también necesitamos los socios estratégicos, no solamente en los giros de los negocios de cada una de las empresas, sino el socio estratégico fundamental para ustedes, creo yo, es indudablemente el Estado en cualquiera de sus márgenes de gobierno. Sí. Gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central, tienen que generar sistemas de incentivo que les haga atractivo el hecho de que ustedes puedan producir y desarrollarse. No con el afán o con el concepto equívoco que podría conllevar a que van a desaparecer, en este caso, los pequeños artesanos o los pequeños productores. No, más bien por el contrario, que se van a constituir en los socios fundamentales y primarios para que salgan adelante la economía del país y también para que, vuelvo, insisto, seamos atractivos para en este caso, para las inversiones extranjeras, para que los multilaterales también puedan decir, yo voy a apostar a este proyecto en el Ecuador, voy a apostar a este parque industrial y voy a invertir en él, y podamos nosotros ganar justamente de eso. Cuando el parque industrial se desarrolla, nosotros también ganamos, tributariamente, con fuentes de trabajo, con polos de desarrollo, con absolutamente todo. Y tenemos que perder ese miedo absurdo o con ese concepto perverso de que el parque industrial va a desarrollar un tema propio para ellos y va a desaparecer a todos los demás que son pequeños o a los que se desarrollan mucho más dentro que el parque industrial. Creo que es fundamental que tengamos el concepto arquitectónico, desarrollo industrial, tributario, normativo, de polos de sistemas de vialidad, de absolutamente todo que va a conllevar que se vea que el parque industrial es una solución, no es un problema. Sí, qué bueno que topas este tema, porque verás, por ejemplo, te digo, y es de las partes que a mí me llevó en realidad a especializarme en el tema industrial, en el tema comerciales, porque como ahora que comentas, ¿no? Yo siempre tengo una teoría, no, yo le digo la arquitectura no vende, la arquitectura no produce. Tan solo la arquitectura así pura y dura no es así. La arquitectura obedece a flujos de procesos, a que el arquitecto vea cómo mejorar la eficiencia de los procesos. Con diseños tan primarios, por así decir, tan elementales, a veces tú logras pegarle un punto a la mejora de la producción. Pero ahí va lo que tú decías, que también es importante, porque, por ejemplo, tú sabes que la industria hoy por hoy, estamos hablando ya, nosotros hasta el año anterior hablamos de la industria 4.0, la industria 4.0 y nos llevó un tiempo a capacitarnos y hoy estamos en la industria 5.0, que ya tiene la inteligencia artificial. Y claro, todo el mundo ir de inteligencia artificial dice, no, es que me van a votar, no, es que ya en lugar de 300 empleados vamos a ser 50. Y en realidad lo único que te va a llevar la industria 5.0 es a que si antes hacías algo de manera manual, hoy lo vas a tener que hacer planificado de mejor manera y solamente vas a migrar. Pero si no te capacitas, seguramente te quedas. Y no es que necesitas ser un experto, un ingeniero, porque la inteligencia artificial lo que te va a beneficiar es justo. Vamos hoy al tema de la optimización de los procesos. Hoy, por ejemplo, es una cosa absolutamente increíble. No sé si has oído el tema del IoT de las cosas. Tú a esta taza le pones un chip, que de paso hoy los chips ya cuestan muy poco. Antes no era como antes, que un chip era
realmente un costo importante, que decir, voy a hacer un análisis de esto, ya tan solo el chip te dejaba una inversión importante, ¿no? Entonces, pero el tema de generar tu propia data, por ejemplo, hoy las industrias hacia donde están migrando es a generar su propia data. Hoy le pongo a esta taza un chip y yo con ese chip controlo, digo, esta taza fue a la cafetería tantas veces en el día, le lavan 20 veces, regresa a la oficina del Darío 10 veces. Entonces digo, mira, le lavan 20 veces, tengo que irle a vender lavavajillas. Imagínate. Entonces, a ese tipo de cosas es las que nos vemos abocados y que te va a permitir, ¿por qué? Porque a los gerentes lo que nos llega a la oficina y lo que nos debe llegar a nuestros escritorios, los informes para tomar decisiones asertivas y certeras. Optimizas, porque entonces ahí vienen los artesanos. Tú sabes que en la industria, si yo tengo un grupo, vamos a llamarles artesanos, yo diría que más bien es industriales de primera instancia, que a mí me permiten hacer mi primer proceso, por así decirlo, y yo llego a mi planta y ellos hacen el 10% y yo el 90%, por supuesto, porque yo ese 10% que me están ahorrando, parte de mi proceso, me dedico a ver estas cosas, me dedico a ver nuevos mercados, me dedico a ver nuevos clientes. ¿Y las ordenanzas les acompañan a eso? ¿Les apoyan para el desarrollo las ordenanzas? Porque también el contexto viene de que la capacidad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de crear sus propias normas para poder establecer un sistema de desarrollo urbanístico y también para poder crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones especiales de mejoras, tendría que ser sus aliados estratégicos como para que ustedes puedan desarrollar y ayudar a desarrollar a la gestión administrativa. Ojo, que no es lo mismo ayudar a la política de la persona que se encuentre a cargo de la administración en el turno que le corresponda, sino más bien en un análisis de pro desarrollo y que evidentemente el cantón donde ustedes se encuentren focalizados a generar este parque industrial tenga un apoyo de crecimiento económico, sostenible, laboral, tributario y además, porque todo se constituye en eso. Es un círculo que propende a desarrollar o a retroceder. Y para eso se necesita también del apoyo administrativo. ¿Ustedes cuentan con esas ordenanzas? Creería que a nivel de ordenanzas, creería que la ordenanza no, su alcance no es hacia eso, por un lado, más hacia el tema normativo del uso del suelo, que tú sabes es muy amplio, y obviamente del tema de las normas de arquitectura y urbanismo, como las llamamos en este país, pero comparto plenamente, las ordenanzas casi siempre, tú sabes, se ven complementadas con otras leyes que acompañan el tema del el funcionamiento, la operación per se de la industria, el tema tributario, el tema de ciertos beneficios, que estoy de acuerdo contigo, aquí es un tema que desde el gobierno central y obviamente a un GAT debe estar articulado de tal manera que los incentivos, cualesquiera que estos sean, deben venir desde el gobierno central y obviamente el GAT debe canalizar y debe facilitar. Esto es ayúdame a ayudarte. Correcto. ¿Por qué? Porque el GAT el gobierno no creo que pueda puntualizar, para eso están los GAT, para eso hay una instancia menor y creo que los GAT están porque ellos van a saber, además son responsables del manejo territorial, ¿no? De hecho, del desarrollo del uso del suelo. Del desarrollo del uso del suelo a través del PUOS, del PUCS, en este caso de cada cantón. Entonces, ¿quién más conoce? De hecho, como yo vengo últimamente dándome el caso, los alcaldes son los mandamases de la tierra. Pueden hacer como a bien tuvieran las leyes, así les da. Para bien y para mal. Para bien y para mal, ángel o demonio, como digo yo. Tal cual. Pero este tema le debe permitir a las industrias, por ejemplo, articular muchas cosas como te decía, desde ir creando estos mini polos de desarrollo que se vayan articulando y de las cuales las industrias, que diría es el actor principal y el más grande, para poder a los chiquitos que van a convertirse en sus proveedores principales, por así decir, que crezcan con la industria, y la industria obviamente se dedica, como veíamos, a ver nuevos mercados. Hoy por hoy, tú ves que entrar en los mercados, entre comillas, es muy fácil, pero el problema es en poder satisfacer. El otro día leía nada más, imagínate, me llamó súper la atención, toda el parte del sudeste asiático, estamos hablando de Bangladesh, China, Japón, la India, está la mitad de la población mundial, y en el resto, la otra mitad. Imagínate, a esa población alguien tiene que darles de comer. Alguien tiene que darles de vestir. No va a haber una economía que solita, salvo ahora como hay tantos temas de Trump y la China, pueda satisfacer esas demandas, pero seguramente
nosotros vamos a hacernos cargo de una cuota pequeña de eso y ahí está la calidad, ahí está el tema de poder, si me comprometo a una capacidad, a un volumen per se, poder mantener e ir mejorando cada tiempo, ¿no? Porque mañana el punto es al que falles ya te dejan de comprar, porque esos mercados son así, ¿no? O sea, mientras nos llevamos bien, estamos felices, pero me fallaste y obviamente ya están atrás otros países que dicen, sí, yo le puedo garantizar más que él, pero es hacia donde debemos propender de eso. O sea, como te decía, yo no hubiera imaginado nunca que el Ecuador está en tercer lugar del que más exporta de fruta, imagínate. Claro, y eso nos ayuda. Los parques industriales tienen que apostar justamente a aquello y también permitirnos soñar en el hecho de que esta va a ser una fuente importantísima de nuestros ingresos para seguir saliendo un poco de la brecha y de los problemas económicos que hemos venido sufriendo en los últimos tiempos. Entonces, con esto, lo que podemos evidenciar es que es verídico que definitivamente los parques industriales se constituyen una solución y que es sostenible en el tiempo y que evidentemente va a apoyar a un nivel y a un modelo de gestión sobre los procesos de inversión que quieren y que buscan los organismos multilaterales para poder apostar al Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Washington. Para nosotros es eminentemente importante contar con profesionales y técnicos y expertos en esta materia y más bien te comprometemos a que en lo posterior también puedas regresar a B de Verídico y podernos seguir comentando cómo va avanzando el proceso de desarrollo en los parques industriales. Muchísimas gracias, mi querido Washington, y te esperamos nuevamente aquí en B de Verídico. Seguro, Darío, y nada más que decirte es interesante porque hoy por hoy como Ecuador vemos que la industria aquí podría desarrollarse de una manera importantísima y eso va atado al tema de creación de plazas de empleo, mejoras de las condiciones del país. Vemos que hay muchos temas, pero el tema legal es súper importante, el tema de la seguridad jurídica a las industrias sobre todo debe ser importante, el tema de que los multilaterales no sea todo un proceso engorroso, de que sea todo un tema complicado y hay quien quiere apostar, entonces si hay gente, si hay industriales, si hay personas, si hay grupos empresariales que le van a apostar porque en realidad es una tierra bendita. Eso nada más, Darío, y encantado de estar otra vez. Te comprometemos, mi querido Washington, para que sigas viniendo y para que nos sigas ilustrando, que obviamente es un tema árido, pero sabemos que dicho de esa forma tan sencilla y tan fácil a la que nos haces entender a nosotros, la comunidad también lo va a entender. Muchísimas gracias, mi querido Washington. Gracias.